Bien, familia, siguiendo lo de identidad, ¿ok? La clase anterior que hemos dejado tarea, amén, vamos a verla rápidamente. Este, todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? ¿Por qué causa Yahweh decidió dividir el reino de Israel? Bueno, habíamos dicho por causa de del pecado del rey Salomón, que el cual tomó mujeres paganas. Y que estas mujeres paganas, cuando el rey Salomón ya estaba viejo, inclinaron su corazón hacia los ídolos, hacia la idolatría. Perfecto. Y Salomón cayó en este grave pecado. Por causa de ese pecado, de que el rey Salomón, complaciendo a sus mujeres, lo, lo dieron por el Eterno le dijo que le iba a dividir el reino, pero que no lo haría en sus días, en medio de su reinado, por amor a David, por consideración y a la memoria de David, el cual sí le había servido a él, que lo haría en uno de sus en uno de los del reino de su hijo, el cual quedaría como rey después de la muerte de Salomón. ¿Ok? Ese hijo vino a ser Roboán. ¿Ok? Roboán. Pregunta número dos fue, ¿cuáles tribus conforman el reino del norte y cuál es el reino del sur? Amén. El reino del sur compuesta por dos tribus, que Judá y Benjamín. Ese es el reino del sur, el cual le quedó al hijo de Salomón. Y el reino del norte compuesto por las otras 10 tribus. Amén. De Rubén, Simeón, Leví, Judá, entre otras, ¿ok? Ya usted hizo su tarea. Estamos repasando rápidamente. ¿Cómo se llamó el reino del sur y cómo se llamó el reino del norte? ¿Ok? El reino del sur se llamó Casa de Judá o Casa de David. Entonces, cuando usted lee en la Biblia que habla de la Casa de Judá, ya usted sabe que se refiere al reino del sur, que estaba compuesto por dos tribus, Judá y Benjamín, o Casa de David. ¿Cómo se llamó el reino del norte? El reino del norte se llamó casa casa de José, casa de Efraín, casa y la casa la casa de Israel. ¿Ok? Ese es el reino del norte. Mencione los cambios que hizo Jeroboam en la casa de Israel. Cambió el lugar de adoración, cambió el sacerdocio y cambió el calendario bíblico. Se inventó fiestas que no están establecidas por el Eterno. Y eso fue lo que hizo Jeroboam, lo cual trajo desgracia a las tribus del norte. Levantó dos becerros de oro en la región, en las fronteras norte y sur, y, y provocó que las tribus del norte cayeran en la idolatría. ¿Ok? Eso fue la tarea. Ahora, dentro de todo esto, el mensaje del profeta Oseas. El mensaje del profeta Oseas. En el pecado de las tribus del norte, el Eterno levantó profetas siempre, amados hermanos, antes de que venga juicio. El Eterno va a traer mensajeros. El Eterno va a llamar al arrepentimiento. Siempre a usted, a mí, como personas individuales, como congregación, como nación, y como pueblo de Dios, siempre Él traerá ese llamado al arrepentimiento. Amén. Cosa que cuando el hombre decide desoír o no escuchar la voz del Eterno, es entonces cuando viene el juicio. Dentro de los profetas que el Eterno levanta para hablarle al reino del norte, levantó al profeta Oseas. Entonces, vamos a ver. Llamados a regresar, las 10 tribus del norte, es decir, la casa de Israel, se apartaron de los caminos del Eterno. Ante esto, Yahweh les envió profetas para llamarlos al arrepentimiento, entre los cuales estaba el profeta Oseas. Elohim escogió al profeta Oseas para hablarle a la casa de Israel. Cerramos micrófonos, hermanos, por favor.
Elohim escogió al profeta Oseas para hablarle a la casa de Israel, a las tribus del norte. El mensaje no era tan solo palabras, sino era la vida misma del profeta. O sea, no, el profeta Oseas no solamente llevó un mensaje con su boca, sino que el Eterno lo manda a hacer algo que su propia vida, su propio testimonio era un mensaje a las tribus de la casa del norte, a la casa de Israel. Entonces, ¿qué dijo Yahweh que haría con la casa de Israel? Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas capítulo 1, versículo 2 dice: Cuando Yahweh comenzó a hablar por Oseas, dijo Yuhei Bajei a Oseas: Ve, tómate a una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque el país se prostituye totalmente apartándose de Yuhei Bajei. El matrimonio entre un profeta y una prostituta fue un escándalo social en el reino del norte, pero Elohim lo permitió para servir como ejemplo. Si ellos se escandalizaban por eso, también deberían sentirse avergonzados por hacer lo mismo al Eterno, ya que con su idolatría habían caído en adulterio espiritual. El Eterno le dice al profeta: búscate una mujer, esta mujer, una prostituta, cásate con ella, cásate con ella y tenga hijos con ella, ¿ok? Entonces imagínate que un hombre de Dios, un hombre santo del Eterno, se va a casar con una prostituta. ¿Quién va a ir a conseguir esposa a un prostíbulo? Nadie, absolutamente nadie en sus 5 sentidos. Entonces, Yahweh le dice: ve y búscate una prostituta. Entonces, este matrimonio fue un escándalo dentro de las tribus del norte, pero era un mensaje directo. Oseas capítulo 1, versículos 3 al 9 dice: Así que fue y se casó con Gomer, la hija de Diblai, y ella concibió y tuvo un hijo. Adonai, Yuhei Bajei, le dijo: llámalo Yisrael, Yisrael, porque en solo un corto tiempo yo castigaré la casa de Jehú por haber derramado sangre en Israel. Y yo pondré fin al reino de la casa de Israel. Cuando ese día venga, quebrantaré el arco de Israel en el valle de Israel. Ella concibió otra vez y tuvo una hija. Adonai le dijo a él: llámala Lo Ruhama, la no compadecida, porque ya no tendré piedad sobre la casa de Israel, bajo ningún concepto la perdonaré. Israel serán esparcidos. Los Ruhama, ya no tendré compasión de esta casa. De la casa de Israel no tendré compasión, porque ya no tendré piedad sobre la casa de Israel bajo ningún concepto, dice el Eterno. Amén. Esos eran los nombres, el significado de los nombres de estos dos primeras criaturas que le nacen a, a, a Oseas de su esposa, la prostituta. Amén. Entonces, ok. Entonces, ¿sí me están escuchando, hermanos? Sí, sí, estoy muy atento aquí. Amén. Ok. Dice, versículo 7: Pero tendré piedad sobre la casa de Judá. Pero tendré piedad sobre la casa de Judá. Lo salvaré, no por arco, espada, batalla, caballos o caballería, pero por Adonai su Elohim. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? Mire, el significado de los primeros dos nombres: van a ser esparcidos,
ya no tendré misericordia de ustedes, ya no me voy a compadecer de ustedes, pero con la casa de Judá, con las tribus del sur, con ellos yo tendré misericordia y los voy a salvar. Ellos no van a necesitar salir a la guerra para librarse del enemigo. Ellos no van a tener que lanzar ni siquiera una sola saeta, ni una sola flecha, porque yo soy el que los voy a salvar. Versículo, versículo 8 dice, después de destetar a Lo Ruhama, la no compadecida, ella concibió y tuvo un hijo. Adonai Jehová dijo, llámalo Loammi, que significa no mi pueblo, que significa no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo, le está diciendo a la casa de Israel, y yo no seré tu Adonai y Jehová. Ustedes ya no van a ser mi pueblo, ni yo voy a ser su Dios. A las 10 tribus del norte. Tremendo. Oseas tuvo 3 hijos con Gomer, y los nombres de ellos llevaban un mensaje profético a la casa de Israel. Si no se arrepentían si no se arrepentían, el Eterno ya no les extendería más su misericordia y dejarían de ser su pueblo. El resto del libro de Oseas representa las advertencias que Elohim le dio a la casa de Israel, también conocido como Efraín, en caso de no arrepentirse. Número 1, en caso de que ellos no se arrepintieran, ¿verdad? Le manda al profeta, le manda mensajeros. Si ellos no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Los sacará de la tierra prometida y vivirán como los gentiles. Los iba a expulsar de la tierra prometida, porque esa tierra le pertenece a Adonai, le pertenece al Eterno, y él los dio allí, les dio esa tierra, pero la tierra le pertenece al Eterno. Si ellos no se arrepienten y se vuelven a Dios, los expulsará. Oseas 9:3 dice, no quedarán en la tierra del Eterno. Entonces, ¿de quién es la tierra? De Israel. No, la tierra es del Eterno. Lo que usted tiene es suyo. Sí, hermano, yo lo compré. Yo compré mi casa, me la hicieron con bono o la hice, la construí yo mismo con mi esfuerzo. No, eso es del Eterno. Todo lo que usted y yo tengamos, aún lo que andamos puesto, es del Eterno, porque Él nos lo dio, Él nos lo entregó. Amén. La escritura dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo le pertenece a él. Amén. Salmo 24:1, mía es la tierra. Amén. Mía es la tierra. La tierra le pertenece al Eterno. Cuanto más la tierra de Israel, mucho más. No quedarán en la tierra del Eterno, sino que volverá Efraín a Egipto, Egipto que representa el mundo, sino que Efraín volverá a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Vianda inmunda. Si quiere saber qué es vianda inmunda, léase Levíticos capítulo 11. Y usted se va a dar cuenta si usted ha estado comiendo vianda inmunda. Levítico capítulo 11. 2, ¿qué iba a pasar? Se desconectarán de los tiempos de Elohim y dejarán de celebrar las fiestas bíblicas. Vamos a ver. Oseas capítulo 2, versículo 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Dentro de lo que iba a acontecer, las iban a expulsar de la tierra. Allá, viviendo como gentiles, iban a comer comida de gentiles, iban a celebrar fiesta de gentiles, se iban a tener una desconexión total con lo bíblico, con lo divino. Y es exactamente lo que
Usted y yo hemos vivido durante todo este tiempo hasta ahora que nosotros estamos regresando al fundamento de la Torá por la gracia y la misericordia de Dios, porque este es el tiempo que el Eterno tenía establecido para revelarnos a nosotros toda esta información para que podamos hacer tikkun. La palabra tikkun significa corrección, para hacer las correcciones que usted y yo necesitamos hacer, ¿cierto? Y lo estamos haciendo, porque a usted y a mí nunca nos enseñaron a celebrar Shabbat, a guardar día de reposo. Es más, lo mirábamos como extraño, pero está establecido. Dentro de ese castigo que le haría con las tribus del norte era que no iban a celebrar las fiestas, la luna nueva, los días de reposo y todas sus festividades. Amén. Número 3. ¿Qué otra consecuencia? Número 3. No serán fructíferos ni prósperos. Oseas capítulo 9, versículo 16 al 17 dice: herido está Efraín, su raíz está seca y no da fruto. Aunque den a luz, haré morir el amor de sus entrañas. Mi Elohim los desechará, porque ellos no lo escucharon, y andarán errantes entre las naciones, y muchas otras consecuencias. Elohim también envió profetas al reino del norte, a la casa de Israel, con mensajes similares. O sea, no solamente utilizó al profeta Oseas, sino que también levantó otros profetas, otros mensajeros. Amén. Por ejemplo, el profeta Ahías, el mismo que le profetizó a Jeroboam que le iba a entregar las 10 tribus del norte, este mismo profeta también Dios lo utiliza para llamarlos a que se arrepientan. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 15. Dice: Yahweh golpeará a Israel hasta que se agite como un junco en las aguas. Arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los esparcirá hacia el otro lado del río, porque han hecho sus imágenes de acera y han provocado a ira a Yahweh. El mismo profeta Ahías está diciendo, le está declarando las consecuencias que vienen por no haberse arrepentido y no haber escuchado el mensaje que el Eterno envió por medio de sus siervos, los profetas. También levantó al profeta Amós. Todos estos son profetas contemporáneos. Oseas, Ahías, Amós. ¿Qué dijo Amós? Amós capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una griva y no cae un granito en la tierra. Zarandeados, serán esparcidos para que se cumpla esta palabra profética y el castigo hacia la casa de Israel, hacia las tribus del norte. El Señor utiliza a Asiria. Asiria conquista la casa de Israel. A pesar de los tantos llamados y advertencias, la casa de Israel no se arrepintió. Por lo tanto, les vino todo aquello que les había sido advertido. Segundo libro de Reyes. La gente cree, hermano, muchas veces el enemigo o el ser humano, hermano, su propia mente les juega una mala pasada y a veces creen que las señales o los mensajes y las advertencias que el Eterno hace hacia el pueblo, hermano, como que Dios no habla serio. Amén. Dios, el Eterno no es eh, como a veces los padres le dicen a un hijo: le voy a pegar, lo voy a castigar, no va a ir allá. No, usted está castigado, y al último lo termina dejando ir. O le voy a pegar y nunca le pegó, nunca lo castigó, nunca lo disciplinó.
No, cuando el Eterno dice algo, Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que sale de la boca del Eterno, Él nos da la advertencia. Por eso lo dije al principio. Antes de que venga juicio, Dios nos llama al arrepentimiento. Antes de que venga un juicio, antes de que venga el castigo, ya sea en nuestra vida personal, como familia, como congregación o como nación, el Señor llama al arrepentimiento. ¿Qué hizo con las tribus del norte? Les mandó advertencia, los llamó al arrepentimiento, le dijo, si no se arrepienten, los voy a expulsar de la tierra. Si no se arrepienten, los voy a entregar en manos de los enemigos. Si no se arrepienten, ustedes van a ir a las naciones, van a comer viandas inmundas, van a celebrar fiestas que no son las fiestas bíblicas, van a perder su identidad. Y eso exactamente fue lo que ocurrió porque las tribus del norte no se quisieron arrepentir. Segundo libro de Reyes. Arturo, Segundo libro de cenas de una Reyes. vez. Hermano, por favor, cerramos micrófonos. Ok. Vamos a ver. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 20 al 23 dice. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel. Ok, aquí cuando está hablando de toda la simiente de Israel, no se está refiriendo a las 12 tribus. Aquí se refiere a las 10 tribus, a la casa de Israel. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, de su tierra. Verso 21. Porque cortó a Israel de la casa de David, la separó de la casa de David. Y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nadab. Y Jeroboam empujó a Israel, el rey. Mire qué, hermano, tremendo lo que es un mal líder. Un mal líder. Esto no se aplica solamente a un gobernante, se aplica a usted y a mí, que por gracia y misericordia de Adonai nos llamó para guiar al pueblo, para pastorear al pueblo, hermano. Y una mala doctrina, una mala enseñanza puede provocar, hermano, que usted y yo podamos guiar al pueblo hacia la desgracia. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que le das al pueblo. Aquí la mayoría hay gente de ministerio. Aquí la gran mayoría sé que son ministros, pastores, tienen un ministerio. El Eterno le vuelve y dice, ten cuidado de ti mismo. Cuida tu testimonio. Ten cuidado con lo que le estás enseñando al pueblo. Porque si tú enseñas bien, te salvas a ti mismo y a los que te están oyendo. Pero si tú enseñas mal algo, estás guiando al pueblo a la desgracia. Te estás condenando tú y estás condenando al pueblo, a los que te oyen. Y entonces, mire, ¿qué hizo Jeroboam? Dice, y desechó Yahweh a toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque cortó a Israel de la casa de David y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nadab. Y Jeroboam empujó a Israel en pos de Yahweh, o sea, detrás. Le dieron la espalda al Eterno. Eso significa en pos. Le dieron la espalda a Yahweh y los hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, de su líder, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta tanto que Yuhebakei quitó a Israel. O sea, tanto fue el pecado que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho él, como él lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Estas tribus del norte, lo que conocemos como la casa de José, como la casa de Efraín, como la casa de Israel, fueron expulsados, fueron llevados cautivos
por los asirios, porque no escucharon el mensaje, porque no abandonaron su idolatría, su pecado, su inmundicia. Y el Señor los expulsó. Cumplió lo que dijo a través de los siervos de los profetas. Debido a la desobediencia y a la falta de arrepentimiento de la casa de Israel, las 10 tribus del norte, a pesar de décadas, es que esto no fue de la noche a la mañana, fueron décadas, años y años y años de hablarles y hablarles y hablarles. Señor le dio oportunidad, oportunidad tras oportunidad. Como dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. El Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros. La segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amén. ¿Qué dice? Él es paciente. Él habla y te llama y te llama y te llama. Nos llama a nosotros como ministros. Arregle esta situación. Estás predicando mal, estás enseñando mal. Corrígete esto, corrige al pueblo. Hermano, mire, yo como ministro, yo tengo más de 30 años de ser ministro por la misericordia de Dios. Yo he tenido que hacer correcciones, muchas correcciones. Y lo he aprendido ahora. Si hoy yo cometo un error y usted me llama la atención a la luz de la palabra, yo no tengo ningún problema en rectificar. Y más bien quedaría agradecido con usted que a través de la escritura usted me corrija. Porque somos humanos, no todo lo conocemos y cometemos errores. Pero hay gente, hermano, que su orgullo, su altivez y su vanagloria, que no quiere dar su brazo a torcer y reconocer delante del pueblo que está equivocado y sigue guiando al pueblo por el mismo camino. Un día el Eterno nos llamará a cuentas. Un día el Eterno nos llamará a cuentas a todos los que Él llamó como sus ministros, como sus obreros. El mensaje de Oseas capítulo 4, versículo 6. No es para el pueblo, es para los obreros, es para los ministros, es para los sacerdotes, es para los encargados de predicar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿A quién se los está diciendo? A los ministros. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo perece. El pueblo perece no por falta de milagros. El pueblo perece, hermano, no por falta de templos bonitos. No, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy la iglesia, como tal, se volvió en un centro de entretenimiento y un centro de emociones y falta el fundamento de la palabra. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Llevar fundamento de la palabra. Entonces, debido a la desobediencia, la desobediencia y a la falta de arrepentimiento de la casa de Israel, las tribus del norte, a pesar de décadas de profecías, el Eterno permitió que el enemigo los venciera. El reino del norte fue conquistado por el imperio de Asiria y fueron llevados al exilio. La táctica de conquista de los asirios. Micrófonos, por favor, hermanos. Micrófonos. Déjenme ver. Tratemos de mantener los micrófonos cerrados, por favor, para que la grabación no quede mal. ¿Ok? Bien. Entonces, gracias. La táctica de conquista de los asirios, y no solamente de los asirios, sino de todos estos imperios de Babilonia y todos estos pueblos que conquistaban otros pueblos, ¿qué hacían ellos? Desarraigar, llevárselos hacia otro lado, ¿ya? Desarraigar a los pueblos sometidos y trasladarlos a otra región conquistada.
con el propósito de controlarlos de una manera más efectiva. No solo serían pueblos sometidos, sino que también desarraigados. Nadie estaría en su propia tierra, sino que vivirían en tierra ajena, lo cual haría más fácil controlarlos y más difícil que se sublevaran, que se rebelaran. Esto fue lo que le sucedió a la casa de Efraín, llamada casa de Israel. Fue desarraigada y dispersada. Los quitaron de aquí. Y por lo general se llevaban a los niños, a las mujeres, a los hombres y a los que tenían un oficio y gente muy intelectual, se los llevaban hacia su tierra. ¿Ok? Además de esto, además, dado que habían perdido su identidad hebrea, habiendo abandonado la Torá, todas sus costumbres, terminaron perdiendo su identidad en el exilio y se asimilaron entre las naciones a donde fueron enviados. ¿Qué hacían estos pueblos? Los mezclaban. Estas mujeres hebreas las entregaron a hombres paganos y viceversa. Entonces comenzaron a engendrar hijos en otra tierra, en otra cultura, en otro lenguaje, con otros dioses. Y esa generación, esa primera generación que fue llevada cautiva, murieron, pero dejaron una generación que ya no nacieron en la tierra de Israel, sino que nacieron en el exilio, y así sucesivamente, hermano, hasta que perdieron totalmente su conexión con la tierra de Israel y con el Dios de Israel y con las costumbres de Israel y con la palabra del Dios de Israel. Entonces, además, dado que habían perdido su identidad hebrea, habiendo abandonado la Torá y todas sus costumbres, terminaron perdiendo su identidad en el exilio y se asimilaron, se adaptaron, se acomodaron, amén, entre las naciones paganas a donde fueron enviados. La casa de Judá, ¿qué pasó con la casa de Judá? ¿Qué pasó con el reino del sur, la casa de Judá? ¿Sufrieron el mismo destino que sus hermanos del norte? Vamos a verlo. Oseas también profetizó a la casa de Judá, pero el mensaje era muy diferente. Oseas 1:7. Pero me compadeceré de la casa de Judá, los salvaré por Yahweh, su Elohim. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. Luego de haber conquistado el reino del norte, el ejército asirio siguió su camino hacia el sur. Llegaron hasta Jerusalén y la sitiaron por muchos días. Humanamente, la casa de Judá daban su caso como perdido, pero el poder humano está sobre el poder divino, está por encima. Amén. El poder humano no está por encima del poder divino, es más grande el poder de Dios. Por eso es que dice que más poderoso es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Más poderoso es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo, siempre y cuando usted estemos sujetos a él. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasó? Este pueblo, este ejército de Asiria, que los mismos historiadores seculares hablan de que era un ejército tan numeroso que ellos no necesitaban ni siquiera levantar guerra, simplemente rodeaban la ciudad o rodeaban los muros de una ciudad y la gente empezaba a morirse de hambre, porque por lo general los cultivos estaban fuera de la ciudad, los campos de sembradíos estaban fuera de la ciudad. Entonces ellos no podían salir a cosechar. Y lo que estaba afuera se lo comía el enemigo. Y los que estaban adentro en la ciudad, se comenzó a agotar todo, y la gente comenzó a morir de hambre. Hasta que el rey de esa ciudad se entregaba al enemigo, se daba por vencido. ¿Ok? Segundo libro de Reyes dice, capítulo 19, versículo 32 al 37. Por tanto, así dice Yuhei respecto al rey de Asiria. Aquí le está hablando ya sobre la casa de Judá. No entrará en esta ciudad, ni disparará ahí ninguna saeta, ni se acercará a ella con escudo, ni levantará contra ella terraplén. O sea, el rey de Asiria dijo, conquistamos el reino del norte, que es más grande que el reino del sur. Esto del sur lo vamos a conquistar más fácil todavía. Pero el Eterno dijo, no,
No, no lo van a hacer. Por el camino, versículo 33, por el camino que vino, por el mismo se volverá y nunca entrará en esta ciudad oráculo o palabra de Yahweh. Por cuanto yo defenderé esta ciudad para salvarla a causa de mí y de mi siervo David. Y aconteció que el ángel de Yahweh salió en la noche e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron de madrugada, he aquí todos eran cadáveres. Oiga, hermano, un solo ángel, solo uno, mató 185,000. O sea, le acabó el ejército. Entonces, versículo 36, Sennacherib, rey de Asiria, partió y se retiró y habitó en Nínive. ¿Con quién iba a pelear? Ya no tenía ejército. Un ángel se los acabó. Y cuando estaban postrados, entonces dice, Sennacherib, rey de Asiria, partió y se retiró y habitó en Nínive. Versículo 37. Y cuando estaba postrado en el templo de su dios Nisroch, aconteció que Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Asarhadón reinó en su lugar. Ahí se acabó el rey Sennacherib. Entonces, las 10 tribus perdidas. Yahweh nunca se cansa de extender su misericordia mientras haya alguien que pueda cambiar y esté dispuesto a arrepentirse. Elohim alarga su misericordia. Por lo tanto, él hizo un último llamado, a pesar de que ya se habían llevado prácticamente a todo el pueblo. Él hace un último llamado al arrepentimiento a las tribus del norte, aun cuando la mayoría ya habían sido llevados al exilio. Los que habían quedado atrás recibieron un último llamado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículos 5 al 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículos 5 al 9. Y determinaron pasar una proclama por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que fueran a preparar la Pascua. Esta es la celebración de Pesach, de Yahweh, el Elohim de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían preparado según estaba escrito. ¿Qué está pasando aquí? El rey de la casa de Judá mandó mensajeros a decirle a los poquitos que habían quedado allá en el reino del sur, en el reino del norte, que subieran a Jerusalén, al templo, a celebrar la Pascua, a celebrar Pesach, la fiesta de panes sin levadura, Hamatzot, porque ellos tenían tiempo de no celebrarlo, como el Eterno lo había escrito, lo había dejado por escrito. Los mensajeros, entonces mandó mensajeros, y los mensajeros recorrieron todo Israel y Judá, llevando las cartas del rey y de sus autoridades y proclamando por orden real: hijos de Israel. Mire, el rey manda esta carta. Hijos de Israel, volveos a Yahweh, al Elohim de Abraham, Isaac e Israel. Y él se volverá al remanente que de vosotros ha escapado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos que fueron infieles a Yahweh, Elohim de sus padres, el cual los entregó a desolación, como vosotros estáis viendo. Ahora pues, no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Yahweh y venid a su santuario, que él consagró para siempre. Servid a Yahweh, vuestro
vuestro Elohim, pues vuestro Elohim, perdón, dice, servid a Yahweh vuestro Elohim, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Yahweh, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán piedad ante sus captores y regresarán a esta tierra, pues Yahweh vuestro Elohim es compasivo y misericordioso, y si os volvéis a él, no apartará de vosotros su rostro. El rey le manda a decir a esta gente: vuélvanse a Dios, vengan a celebrar las fiestas, vengan y hagamos las cosas como está escrito. Si ustedes lo hacen así, Dios, que es misericordioso, va a tener piedad, va a tener misericordia, no solamente de ustedes, sino hará volver a los que ya se llevaron. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted? Que el Eterno le esté dando esta oportunidad de ver todo lo que pasó por la desobediencia, y que el Eterno le esté dando una oportunidad, y que le diga: no solamente lo va a perdonar a usted, hará que vuelvan sus hijos, los que se llevaron, a toda su familia, sus parientes van a volver. Mire, hermano, uno caería de panza pidiendo misericordia y aprovechando esa oportunidad. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de los israelitas del norte? Hubo dos tipos de reacciones. Número uno, la mayoría reaccionó así. Segundo de Crónicas 30:10. La mayoría reaccionó así. Así los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta la región de Zabulón, pero se rieron y se burlaron de ellos. Increíble, hermano. Esto es como de no creerlo. Se burlaron de los mensajeros del rey. La segunda reacción, la minoría, un remanente reaccionó así. Un pequeño remanente. Versículo 11. Segundo de Crónicas 30:11. Sin embargo, algunos de los de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. En Jerusalén hubo gran fiesta como resultado del arrepentimiento de un remanente de los israelitas del norte. Algunos de ellos se quedaron entre la tribu de Judá. Un ejemplo es Ana, la profetisa, que reconoció a Yeshua como el Mesías aun cuando era un bebé. Aun cuando era un bebé. Sus padres lo llevaron al templo para su presentación, según lo vemos en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Ella era descendiente de la tribu de Aser, pero vivía en Jerusalén. Entre el remanente del norte que se unieron a la casa de Judá se encontraban los levitas. Segundo de Crónicas 11, 14 al 17. Por cuanto los levitas habían abandonado sus ejidos y sus posesiones y marchado a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los habían destituido del sacerdocio de Yahweh, pues él nombró sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los sátiros y para los becerros que había hecho. Sin embargo, aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían puesto su corazón para buscar a Yahweh, el Elohim de Israel, los siguieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahweh, el Elohim de sus padres. Así reforzaron el reino de Judá y consolidaron a Roboam ben Salomón, hijo de Salomón, durante 3 años. Pues durante 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Como resultado, la casa de Judá se convirtió en un conglomerado de todas las tribus de Israel. Se casaron entre sí y vinieron a conformar una unidad étnica que se conoce hoy como los judíos. Quiere decir que hoy el pueblo que está en Israel, que conocemos como los judíos, tiene un poquito de cada tribu. Este grupo no solamente estaba formado de la tribu de Judá y de Benjamín, sino también del remanente fiel de las otras tribus que huyó del paganismo del norte. ¿Qué pasó con la casa de Israel? La mayoría de israelitas del norte se apartaron de los caminos del Eterno y no se arrepintieron de su pecado. Estos se asimilaron en las naciones a los cuales fueron llevados. Los que quedaron se mezclaron con las naciones cautivas que fueron llevadas a la tierra de Israel.
Mientras que Asiria controló la región del norte de Israel, se consideraba como una provincia de Asiria y luego pasó a otros imperios como el babilonio, el griego, romano y el otomano. En la historia, la casa de Israel parece haber desaparecido. Entonces, los hebreos se los llevaron y los poquitos que quedaron ahí les enviaron otros pueblos que habían sido conquistados, los mezclaron y eso se vino a conformar como los samaritanos. O sea que los samaritanos es una mezcla de judíos, de hebreos, de israelitas, de las tribus del norte con asirios y otros pueblos que también fueron llevados a ese lugar para que hicieran esa mezcla. ¿Ok? Entonces, los samaritanos en hebreo es sonrunín, en árabe, en árabe tiene otra terminología. Son un grupo étnico y religioso que se consideran descendientes de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe o hebreo moderno. Para sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano. Quienes se quedaron habitando en Samaria, la capital del reino del norte, la Biblia lo señala claramente. Amén. ¿Quiénes se quedaron habitando ahí en Samaria? Vamos a verlo. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 17-24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Entonces ahí habían hebreos, gente de Babilonia, gente de un lugar llamado Cutá, de Abá, de Hamat y de Safarbaín. Y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El remanente del norte se mezcló con la gente de otros pueblos que los asirios llevaron allí. Con la mezcla racial vino también la mezcla cultural y religiosa. Segundo libro de Reyes 17:33-34. De modo que al tiempo que reverenciaban a Yuhebajei, servían a sus propios dioses, conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados cautivos. Y hasta hoy siguen obrando conforme a las costumbres. No temen ni actúan conforme a sus estatutos, ni conforme a sus ordenanzas, ni conforme a la ley, ni conforme al mandamiento de Yahweh, prescrito a los hijos de Jacob, el cual puso por el nombre de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente mezclaron la misma fe hebrea con la idolatría. Entonces, y eso es lo que vemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, dentro del mismo llamado pueblo de Dios, se sigue esta cultura, que mientras adoran a Dios por un lado, adoran otras cosas. Mientras quieren adorar a Dios, practican, hermanos, celebraciones paganas como la Navidad, como el Día de los Enamorados y como el día de, hermano, cuanta fiesta el mundo y el diablo se inventen, lo meten a la iglesia. Desgraciadamente. Segundo libro de Reyes 17:41. Así pues, aquella gente reverenciaron a Yuhebajé o a Yahweh, pero al mismo tiempo rendían culto a sus imágenes. Y sus hijos y los hijos de sus hijos han venido obrando hasta el presente lo mismo que sus padres. Eso se llama sincretismo, mezclar una cosa con la otra. Y hoy lo que han hecho es eh, eh, ponerle la etiqueta cristiano. Cristianizaron las fiestas paganas. Y entonces, como tienen esa etiqueta de cristiandad, lo celebran y creen que por medio de esas celebraciones están agradando al Eterno, cosa que es contrario a lo que dice la Escritura. Entonces, los samaritanos vienen de la unión de los pocos israelitas que quedaron en el norte de Israel y las gentes de muchos lugares que los asirios trasladaron a la región. Por esa razón, los judíos no consideraban a los samaritanos como israelitas puros, no solo por razones raciales, sino sobre todo por razones religiosas, porque tenían cultura y
Mezclaron una cosa con la otra. Los samaritanos habían mezclado la religión de sus ancestros, o sea, de los israelitas de otras regiones, con la fe israelita local. Cuando los judíos volvieron después del cautiverio en Babilonia, los samaritanos quisieron participar en la reedificación del templo, pero fueron rechazados por causa de sus costumbres paganas. La enemistad siguió hasta la época de Yeshua, como lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 9, cuando dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y es por eso que la mujer samaritana se sorprende que Yeshua, siendo judío, le dirigiera la palabra a ella, porque los judíos ni siquiera le dirigían la palabra. No le contestaban ni siquiera el buenos días. Entonces, esto es lo que pasa, la mezcla, eso es sincretismo, amados hermanos. Bien, la casa de Israel fue llevada cautiva, dispersada y asimilada. Por eso se les ha llamado las 10 tribus perdidas. Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Bien, familia, tarea para esta semana. Anótelo, por favor. Tarea. O sáquele una foto ahí, un pantallazo. ¿Ok? Tarea. Número 1. ¿Por qué Elohim le dijo al profeta Oseas que se casara con una prostituta? Dios le dijo, o Elohim le dijo al profeta Oseas que se casara una prostituta para llevar un mensaje a las 10 tribus del norte. ¿Ok? ¿Cuál era el nombre y significado de los 3 hijos de Oseas y qué tenía que ver con la casa de Israel? Pregunta número 2. ¿Cuál era el nombre y significado? Me va a poner el nombre y el significado de los 3 hijos de Oseas y qué tenía que ver con la casa de Israel. ¿Por qué Jezreel? ¿Por qué Lo-Ammi? ¿Mm? Entonces, ok, se llamó así y el mensaje a la casa de Israel era este y este y este. Lo-Ammi se llamó así, significa esto, y el mensaje era a la casa de Israel que esto y esto y esto. ¿Okay? Pregunta número 3. ¿Cuál fue el mensaje de el profeta Ahías y del profeta Amós? Número 4. ¿Cómo reaccionó la casa de Israel a los mensajeros del rey? ¿Ve? Porque además de los profetas, el rey mandó mensajeros con una carta que le decía, vuélvanse a Dios, vengan a Jerusalén a celebrar las fiestas que el Eterno estableció. ¿Usted quiere conocer la fiesta del Eterno? Ok, Levíticos capítulo 23. ¿Quiere conocer cuáles son las viandas inmundas? Levíticos capítulo 11. Ok, pero la tarea es esta, básicamente. ¿Cómo reaccionó la casa de Israel a los mensajeros del rey? Usted va a decir, bueno, hubo 2 reacciones. La mayoría reaccionó así y así. Y el pequeño remanente, un pequeño remanente reaccionó así de esta manera y usted me va a poner ahí. ¿Ok? Número 5, pregunta número 5. ¿Qué hizo Asiria con la casa de Israel? Asiria conquistó la casa de Israel, las tribus del norte, ¿y qué hicieron con ellos? Se los llevaron al exilio. Ajá. Y con los poquitos que quedaron ahí, los mezcló con otras personas. ¿Ok? Ya casi que le hice la tarea, pero usted me la va a hacer bien bonita. Entonces, ¿qué hizo Asiria con la casa de Israel después de conquistarla? Listo, familia. ¿Preguntas? ¿Preguntas de la clase de hoy? A ver, abra su micrófono. ¿No hay preguntas? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se lo escucha bien. De mi parte, no. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más, familia? Bueno, Paz, sí tendría una pregunta. Ajá, dígame. En ambas casas quedaron de todas las tribus, aunque sea un remanente pequeño.
Sí, ok. Por eso lo dijimos ahora. Em, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los mensajeros? Cuando el Eterno envía mensajeros, perdón, cuando el rey envía mensajeros invitando a las tribus del norte que se vuelvan que se vuelvan al Eterno, eh, y que un remanente, un pequeño remanente, eh, sí, la gran mayoría dijo no, se burlaron de los mensajeros del rey. ¿Ok? Míralo aquí, míralo aquí. En el documento está en la página 36. Ujú. ¿Cuál fue la respuesta de los israelitas del norte? Hubo dos tipos de reacciones. La mayoría reaccionó así. Así los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta la región de Zabulón, pero se rieron y se burlaron de ellos. Entonces la gran mayoría se burlaron de los mensajeros del rey y no hicieron caso. Un pequeño grupito, la minoría, un remanente, reaccionó así. Versículo segundo de Crónicas 30:11. Sin embargo, algunos de los de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Ok, entonces lo que hoy, como resultado, mira, como resultado, la casa de Judá se convirtió en un conglomerado de todas las tribus de Israel. Se casaron Ajá. entre sí y vinieron a conformar una unidad étnica que se conoce hoy como los judíos. Este grupo no solamente estaba formado de las tribus de Judá y de Benjamín, sino también del remanente fiel de las otras tribus que huyó del paganismo del norte. Entonces, un grupo pequeño se vinieron hacia el reino del sur y se quedaron allí. Ya estos se salvaron del exilio, pero eso fue un remanente pequeño. Entonces, hoy por Roe, hoy, sí, a Pero pesar, perdón, hable, hermana. no, eh, es que yo con lo que estoy con duda es, o está bien, ese pequeño remanente ¿ah? es ese remanente que está perdido, que se le llama. No, 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 ese pequeño remanente se unieron a la casa de Judá. ¿Ya? Ajá. La gran mayoría fueron eh, son los que están perdidos hoy en día. Ok, está bien, pues, está bien. Mm. Roe, esa era la pregunta, digamos, a pesar de que Jeroboam haya hecho lo que, o sea, todas las leyes que impuso, todo el cambio que hizo, siempre hubieron quienes obedecieron la Torá. Exacto. Un pequeño remanente, o sea, un grupito pequeño, dijeron, no, aquí nos vamos y como el rey de la casa de Judá abrió y les mandó mensajeros diciendo, vengan, vengan a Jerusalén, vengan a celebrar la fiesta, se Mm. quedaron allá. Entonces volvieron a Dios, al Dios de Israel, ¿ya? Por ejemplo, hermano, nosotros vivimos, bueno, los que estamos acá en Costa Rica, ¿Cuál era ese rey? eh, este rey ya no era Roboán, ya era otro rey, pero tengo que buscar esa información, ¿ok? Entonces, porque vinieron otros reyes, ¿verdad? No solamente era el rey Roboán, ya después de Roboán vinieron otros. Igual que Jeroboam, ya vinieron otros de las tribus del norte que siguieron por el mismo camino que se les había Sí, trazado. porque Ahora, este rey era conocedor porque estaba ahí incitándole al pueblo claro, a que volvieran al Eterno. claro, Entonces era, recuerde que la casa de Judá no se apartó de la Torá, fueron los de la tribu ujú, del norte. Ahora, ok. algo más le iba a decir, se me fue ahorita, ¿qué les estaba diciendo? Eh, ok, por ejemplo, nosotros vivimos en Costa Rica y hay leyes de nuestro país que nosotros no estamos de acuerdo, ¿ya? Que si nosotros tuviéramos poder y autoridad, no permitiríamos que esas leyes estuvieran en Costa Rica. Por ejemplo, Ajá, el matrimonio homosexual, igualitario. el matrimonio que le llaman matrimonio igualitario, ¿ok? Ajá, No lo aceptaríamos. no. El aborto, que fue legalizado hace el gobierno antepasado, que se legalizó el aborto. ¿Ves? Nosotros como pueblo de Dios no estamos de acuerdo. Entonces hubo un grupo dentro de las tribus del norte que no estaban de acuerdo con lo que
Jeroboam estaba implementando. Pero estaban allí, pertenecían a ese, o sea, que uno dice, ¿para dónde me voy? Entonces, cuando ellos tuvieron la oportunidad de salir de allí, dijeron, no, nos vamos, porque ya habían escuchado los mensajes de los profetas, de que venía juicio, de que viene juicio, de que se arrepientan, y la única manera era salir de ahí para salvarse de ese juicio. Y ellos se salvaron de ese juicio. Amén. Ese pequeño remanente. Los otros que no obedecieron, los que se burlaron de los mensajeros, que no escucharon la voz de los profetas, esos se perdieron. Listo. ¿Alguien más? Listo. Gracias, padre. Amén. Manita Angie, Yo ¿algo creo que más? fue el rey Ezequías. Creo que sí. Ujú. Creo que sí. Sí. ¿Alguien más entonces, hermanos? Sí. Bien, familia. Entonces, vamos a, si no hay nada más, yo espero, hermano, que haya estado claro. Y ya creo que nos quedan, hermanos, de 2 clases más y concluiremos el tema, este tema de identidad. Para los hermanos, bueno, aquí hay un grupo que está conmigo, diferentes grupos que tengo. Si hay alguien que está aquí en identidad y que quiere formar parte también de los otros grupos, porque ya terminando eh, nos desligamos de identidad, pero tenemos otro grupo, hermano, que estamos estudiando constantemente. Tengo un grupo también sobre formación ministerial, que ese ahorita está en pausa porque tenemos ese van a ser los lunes. Y tenemos clases o tenemos enseñanza los miércoles, los viernes y los sábados. Así que si alguien que todavía no está en los grupos y quiere seguir estudiando con nosotros, hermano, pues va a ser bienvenido. Nada más usted me dice, me habla al privado y con mucho gusto lo agregamos al sistema de estudio que tenemos. Amén. Bien, familia, oramos. La tarea, hermano, me la mandan por favor antes de mediodía o a más tardar al mediodía del jueves. Ya algunos sí me la mandaron. Recuerde que esta clase tuve que volverla a grabar porque la semana pasada no se nos guardó. Bien, entonces vamos a orar. Y damos gracias a usted, hermano, por su esfuerzo, por el empeño y de seguir estudiando y seguir aprendiendo. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Padre, por cada hombre y mujer en este grupo y que tú despiertes ese anhelo y ese deseo de seguir conociendo lo que tú nos permites conocer hasta el día de hoy y que podamos, Padre, hacer las cosas correctamente. Perdónanos que en nuestra ignorancia hemos pecado, hemos hecho y dicho cosas que van contrario a tu palabra. Pero hoy tú nos abres nuestra mente, nuestro corazón, para ser receptivos a tu palabra. Que esta palabra no vuelva atrás vacía. Que esta palabra produzca en nosotros fruto en abundancia, Padre amado. Y como obreros y ministros tuyos podamos también llevar este mensaje a muchas personas, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz semana, familia. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde y los proteja a todos. Shalom. Shalom, shalom para todos.